Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En este video hablaremos de la diferenciabilidad de funciones de Rn en R. Y para esto consideremos entonces un abierto omega en Rn y f una función que va de omega en R, tal que omega contiene el punto x0. Diremos que la función f es diferenciable en x0 si existe una transformación lineal t que depende de x0, tal que el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de f en x0 más h menos f en x0 menos la transformación lineal evaluada en h, y todo esto dividido por la norma de h, tiende a 0. Notemos que la transformación lineal t de x0, que va de Rn en R, variará para cada valor distinto de x0. Entonces consideremos, por ejemplo, la función f de R3 en R, definida por f de xz igual a ax más bi más cz. Y la pregunta es si es diferenciable. Esta función es efectivamente diferenciable en cualquier punto x1, 0, x2, 0, x3, 0. De hecho, si escogemos la transformación lineal abc.h, tenemos f evaluada en x0 más h, menos f evaluada en x0, menos esta transformación lineal evaluada en h. Y efectivamente, si ustedes hacen la resta, el numerador es igual a 0. Por lo tanto, tiende a 0 trivialmente. Y esto no depende del punto x1, 0, x2, 0, x3, 0 que hayamos escogido. Por lo tanto, esta función es diferenciable en todo R3. Veamos ahora un mismo ejemplo, pero en R3, es decir, considerando una función que va de R2 en R. Y tomamos la función ax más bi. Esta función es diferenciable en el punto x0. Escogemos el vector AB para definir la transformación lineal, realizamos la resta nos da 0 y por lo tanto esta función es diferenciable en todo punto de R2. Miremos ahora gráficamente lo que pasó en los dos ejemplos anteriores. Tenemos la gráfica del plano z igual 3x más 2y, es un plano que pasa por el origen en este caso, y en él consideremos el punto 1, 1, 5. Ahí está el punto en el plano. Podemos calcular, usando las derivadas parciales, las dos rectas tangentes a la gráfica de este plano en el punto, que dado que la función es un plano, entonces en realidad tenemos que las rectas están totalmente contenidas en él. Entonces, la pregunta de la diferenciabilidad es si efectivamente existe una especie de recta tangente, que es lo que teníamos en cálculo 1, que en el caso de cálculo 2 en realidad estamos hablando de un plano tangente, ¿sí? Y efectivamente el plano tangente a este plano es el mismo, que contiene las dos rectas dadas por las derivadas parciales. Demostremos ahora que la función f definida de R2 en R por 2xy más y cuadrado es diferenciable en el punto 2 menos 1 menos 3. La transformación lineal que hace o que nos ayuda a probar la diferenciabilidad es la transformación menos 2x más 2y. Entonces calculamos el límite del valor absoluto de la diferencia entre la función evaluada en x0 más h en x0 y la transformación lineal. Reemplazamos los valores anteriores y llegamos a este límite de aquí. Y necesitamos probar que ese límite efectivamente tiende a 0. Entonces notemos que h2 en valor absoluto es menor o igual que la raíz de h1 cuadrada más h2 cuadrado. Por lo tanto, el valor absoluto de 2h1 h2 más h2 cuadrado partido por la raíz de h1 cuadrado más h2 cuadrado será menor o igual que 2h1 más h2, lo que es menor que 3 veces h1 cuadrado más h2 cuadrado, que cuando h1 y h2 tienden a 0, tiende a 0. Y por lo tanto, el límite anterior tiende a 0, es decir, la función es diferenciable en el punto 2 menos 1 menos 3. Notemos que la derivada parcial respecto de x es 2y, y evaluada en el punto 2 menos 1 menos 3 es menos 2. Notemos también que la derivada parcial respecto de y es 2x más 2y, que evaluada en el punto 2 menos 1 menos 3 vale 2. Y con lo anterior, notemos que el plano tangente entonces contiene los dos vectores siguientes, 1, 0 de f de x y 0, 1 de f de y, que son los vectores, son parecidos a las rectas que mostramos en la gráfica anterior. Y entonces tenemos como vector normal al producto cruz entre estos dos vectores. El producto cruz es de f de x, de f de y, menos 1. Y por lo tanto, el vector menos 2, 2, menos 1 es el vector normal
al plano tangente, y entonces en este ejemplo la transformación lineal adecuada para probar la diferenciabilidad es menos 2h1 más 2h2. ¿Es diferenciable la función valor absoluto de x más valor absoluto de y en el origen? Para responder a esta pregunta, observemos la gráfica de la función z igual valor absoluto de x más valor absoluto de y. La verdad es que a mí esta gráfica, con el conocimiento que tenemos hasta ahora, no me dice nada. Pero si yo miro el plano x igual 0 y miro la curva que se genera en la intersección, puedo ver claramente aquí el valor absoluto de y. Y el valor absoluto de y sabemos del curso de cálculo 1 que no es una función diferenciable en el origen. Por otro lado, podemos mirar el plano y igual 0 y vemos aquí la función valor absoluto de x, que también sabemos que no es diferenciable en el origen. De hecho, si nosotros tratáramos de buscar aquí en el origen, estoy mirando la gráfica desde abajo, aquí en el origen, el plano tangente, en realidad el plano tangente no podría existir, porque yo necesitaría que el plano tangente aproxime a la función cerca del punto. Y la verdad es que, al igual que, que ninguna recta aproxima bien a la función de R en R, valor absoluto de x, en el origen, aquí tampoco ningún plano va a aproximar bien a la función en el origen. Consideremos ahora la función f de xy igual a x por y partido por x cuadrado más y cuadrado cuando x e y es distinto de 0, 0 y 0 cuando estamos en el origen. Esta función tiene derivadas parciales en el origen, pero no es diferenciable. Notemos que podemos calcular las derivadas parciales usando las típicas técnicas. Perdón, notemos que no podemos calcular las derivadas parciales usando las típicas técnicas de derivación. De hecho, de f de x nos da la expresión que tenemos ahí, pero no la podemos evaluar en 0, 0. Lo mismo pasa con la derivada parcial respecto de y no la podemos evaluar en 0, 0. Entonces tenemos que calcular la derivada usando la definición. La derivada parcial respecto de x nos da 0, la derivada parcial respecto de y nos da 0. Entonces podemos observar la gráfica de la función z igual x por y partido por x cuadrado más y cuadrado, como ven aquí, y si se fijan sobre el eje x, no sé si se aprecia bien en la gráfica, pero sobre el eje x se ve que la derivada parcial al acercarse es 0 y la derivada parcial al acercarse sobre el eje y también es 0. Pero cuando ustedes grafican la derivada parcial, se ve que hay un problema en el origen, ¿no? Y si grafican la otra derivada parcial, también se ve que hay un problema en el origen. ¿Por qué? Porque a pesar de que las derivadas parciales existen en el punto, estas no son continuas. Y esto nos va a llevar a un problema con la diferenciabilidad. Si volvemos a observar la gráfica de la función, podemos ver que la posibilidad de tener un plano tangente en el origen es nula. Entonces, en realidad lo que necesitamos ahora es un teorema que nos diga cuándo tenemos diferenciabilidad y cuándo no, o alguna explicación, o alguna relación con las derivadas parciales. Entonces tenemos el siguiente, sea omega, un subconjunto de Rn abierto, f una función de omega en R y x0 un punto en omega. Supongamos que las derivadas parciales de f existen y son continuas en el punto x0. Entonces, estamos seguros de que f será diferenciable en x0. Hay ejemplos de funciones que son diferenciables, pero no tienen derivadas parciales continuas. Si se fijan en el teorema anterior, dice que si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la función será diferenciable. Pero no es un sí solo sí. La implicación de vuelta no es válida necesariamente siempre. Entonces veamos este ejemplo, que no tiene derivadas parciales continuas, pero sí es diferenciable. La función es x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido de la raíz de x cuadrado más y cuadrado fuera del origen y 0 en el origen. Entonces, calculemos las derivadas parciales en 0. ¿Sí? Calculamos f en h0 menos f en 0, 0 partido por h. Ese límite sabemos que vale 0. Lo mismo hacemos con la derivada parcial en y. Ese límite también sabemos que vale 0. Y por lo tanto tenemos derivadas parciales en el origen. Calculamos ahora el límite para la diferenciabilidad. Entonces tenemos h cuadrado más k cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de h cuadrado más k cuadrado, menos la función evaluada en el punto, menos la ecuación del plano tangente, y dividimos por la norma del vector de variación, y ese límite sabemos que vale 0. Por lo tanto, la función es diferenciable. Pero las derivadas parciales no son continuas en el origen.
Ya calculamos que las derivadas parciales en el origen valen 0 ambas, pero cuando miramos las derivadas parciales fuera del origen, obtenemos estas dos expresiones que están aquí, usando la regla de la cadena y todas las propiedades que ya conocemos, pero al tomar límite y acercarnos a 0, vemos que efectivamente estos límites no nos van a dar 0. Por ejemplo, podemos considerar la sucesión x sub n igual a 1 partido por 2nπ, 0 y evaluamos en la derivada parcial respecto de x. Fíjense que esta sucesión que hemos escogido, xn, efectivamente tiende a 0. Y al evaluarla en la derivada parcial respecto de x, esto nos da menos 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, las derivadas parciales no son continuas en el origen. Aquí podemos ver una foto de la gráfica, y esta gráfica va haciendo unas ondas acercándose al origen que complican la existencia del plano tangente. Definición. Consideremos f de Rn en R tal que las derivadas parciales existen en un punto, entonces vamos a definir el vector gradiente, que lo notamos con este nabla de f, y lo definimos como el vector que tiene las derivadas parciales en cada una de sus coordenadas. Con esto quiero decir que en la primera coordenada tenemos de f a de x1, en la segunda coordenada tenemos la derivada parcial de f respecto a x2, en la tercera coordenada tenemos la derivada parcial respecto a x3 y así sucesivamente. Definición. Sea f de omega, que es un subconjunto de R2, en R una función diferenciable en el punto x0 y 0, entonces definimos el plano tangente a la gráfica de f en el punto x0 y 0, que es aquel que se obtiene de la ecuación z igual f de x0 y 0 más gradiente de f producto punto con xy menos x0 y 0. Equivalentemente podemos escribir que z es igual a f en x0 y 0 más la derivada parcial en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada parcial de y respecto de y en x0 y 0 por y menos y sub 0. Entonces podemos, por ejemplo, determinar el plano tangente a la gráfica de z igual 2x cuadrado más xy más 2y cuadrado menos 9 en el punto 1, 1, menos 4. Para esto, sabemos que la función es diferenciable y tiene funciones de derivadas parciales continuas, dadas por 4x más y para x más 4y para y por lo tanto el vector gradiente en 1, 1 es el vector 5, 5. Fíjense que las derivadas parciales son polinomios, así que efectivamente son continuas y por lo tanto la función es diferenciable. Y con esta información podemos armar el plano tangente como menos 4, que es la coordenada z, más 5 veces la variación en x, más 5 veces la variación en y. Para terminar el video, vemos aquí la gráfica de la función 2x cuadrado más 2y cuadrado, perdón, 2x cuadrado más xy más 2y cuadrado menos 9. En ella consideramos el punto 1, 1, menos 4 y tenemos el plano z igual menos 4 más 5 veces x menos 1 más 5 veces y menos 1, que efectivamente es el plano tangente a la gráfica, como bien nos dijo el cálculo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Que tengan un buen día. Eso es todo por este video del curso de cálculo 2. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.